Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ahora empezamos la clase del día de hoy. Aquí desde Paraguay. ¿Me están escuchando? ¿Se ve la presentación? Muy bien, gracias, Mariano. Muy bien. Si hay algún inconveniente, así si no están pudiendo ver, escriban en el chat a ver si podemos resolver o mejorar un poco la presentación. Buenas tardes. Bueno, continuando un poco con lo que habíamos empezado ayer y para dar honor a la puntualidad, ya que son las 7:01 aquí en Paraguay, recordar básicamente un poco de lo que habíamos hablado ayer. eh, Vimos los conceptos generales de las materias primas, que es cerveza. Vimos un esquema simple de elaboración de cerveza donde ustedes estarían viendo con más detalle la semana que viene. Y además vimos sobre estilos de cerveza, un poco de historia, y hoy vamos a enfocarnos principalmente en materias primas. Bueno, van entrando lentamente por acá. Ayer habíamos visto un concepto general de qué es cerveza. ¿Alguien recuerda qué es la cerveza? Se escucha un poco de ruido porque estoy en la cervecería. Hoy justo me tocó venir para la cervecería y no pude salir antes, entonces vamos a estar con un poquito de ruido. El, Ahí hay gente de Bolivia, de Perú, de Paraguay. Bueno, recordando un poco sobre cerveza, eh, es un producto obtenido de la fermentación por acción de levaduras, ¿verdad? O sea, las levaduras consumen los azúcares que el cervecero eh, elabora para alimento a la levadura. Y están los 4 ingredientes fundamentales para la elaboración de cerveza. Tenemos agua, que habíamos mencionado ayer, que sería agua potable, que sea libre de cloro. Es el grano o cereal, que es la materia prima que nos va a dar los azúcares para la levadura y también las enzimas necesarias. El lúpulo, que es una planta con flores que parecen a una piña o un cono, y la levadura, ¿verdad? La levadura es la que hace la cerveza. Ahí hay gente de Chile, de Argentina. ¿Cuál era el porcentaje de pH deseado en el agua? pH neutro. Lo que es importante mantener el pH de maceración, que debe estar entre 5.2 a 5.6 como máximo. 5.2 a 5.4 es lo ideal. ¿Se puede hervir el agua para reducir el cloro? Sí, el cloro se elimina mediante evaporación o hervor del agua, solamente que tiene otros componentes donde el cloro está ligado
y que no es posible eliminar por un simple hervido o ebullición. Ahí justamente menciona el agua, es el componente más abundante de la cerveza, cerca del 90% de cerveza en peso es agua. Es necesario cuidar la calidad del agua, ya que con ello deriva justamente la calidad del producto, ¿verdad? La calidad de las materias primas está reflejada en la calidad de la cerveza. El, debe, tiene una extrema importancia, el agua debe ser potable, libre de cloro, cuidar las sales necesarias para elaborar un estilo cervecero deseado que buscamos en nuestra receta. ¿Qué es un agua potable? Bueno, como habíamos mencionado justamente ayer, el agua es un agua potable es aquella que puede ser consumida. Es decir, que sea apta para beber, que cumpla con los requerimientos físico-químicos y microbiológicos estables para que sea consumida por el ser humano. Se escucha muy bajo y sin imagen. ¿Será que está saliendo sin imagen? Porque aquí me aparece que está compartido. Eh, Se puede usar levadura de pan seca. Es posible utilizar levadura de pan, solamente que es una cepa específica para elaboración de pan. Para la elaboración de cerveza te puede dar algunos defectos que eso se va a encontrar en el producto final. Ahí dice que se ve bien. Agua destilada no es recomendable porque necesitas minerales que son necesarios para la levadura. O sea, en el agua se encuentran algunas sales que, que son nutrientes para la levadura. El agua potable es aquella que está es microbiológicamente estable, es, no posee pseudomonas, no posee coliformes totales, ausencia de E. coli, y de esta forma es apta para beber y también sirve como materia prima en la elaboración de cerveza. Bueno, hablando un poco de química del agua cervecera, además de la potabilidad, que no debe tener ningún olor desagradable, o sea, olor metálico tampoco no es deseable, olor a cloro es indeseable, al sabor también de cloro es indeseable, ya que el metal, o sea, las características sensoriales metálicas provenientes de hierro, principalmente, u otros metales, o sea, son tóxicos para la levadura y va a crear una fermentación indeseable, además del cloro. Entonces es importante contar con sistemas de purificación del agua. En ciertas regiones cuando se utiliza agua de pozo, es probable que esa agua posea algunos componentes indeseables. Es deseable que el cervecero, o igual un cervecero casero, pueda realizar análisis del agua para evaluar las características que hay ahí o los componentes que hay en esa agua y así obtener una cerveza un poco más, o sea, obtener una buena cerveza que no entorpezca la fermentación. Aquí en Paraguay, por ejemplo, un agua de pozo no tiene tantos metales. El agua de Paraguay es un agua blanda en general.
El agua de pozo no tiene cloro, ni cloraminas en general, es solamente el agua de red. Sin embargo, en otros países como Chile, en ciertas regiones, la cantidad de minerales o metales puede ser un poco elevada en el agua y es necesario realizar un tratamiento específico, ya sea un tratamiento para ablandar esa agua y que pueda ser útil a la elaboración de cerveza. En el caso de cerveceros caseros, bueno, que se producen cantidades, volúmenes muy bajos de cerveza, 20, 30 litros, es posible utilizar agua mineral y ahí favoreces también la cantidad de calcio, magnesio que es necesario para la levadura. En caso de cervecerías ya es un poco más compleja la situación. ¿Cómo debo de calcular la cantidad de sales si quiero agregar? ¿Existe alguna fórmula que nos pueda compartir? En mi caso es para elaborar un match de IPA de 100 litros o una porter de 100 litros. Ahí ya sería una micro cervecería. Bueno, los cerveceros caseros generalmente elaboran entre 20 a 30 litros. Existen fórmulas químicas o matemáticas para realizar esos cálculos teniendo como base el análisis de tu agua. Te recomiendo que saques una muestra, lleves a un laboratorio y pidas al químico, al analista que te pueda dar información sobre calcio, magnesio, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y de ahí sacar una conclusión para utilizar las fórmulas químicas o matemáticas en este caso y elaborar un estilo deseado. Lo primero o lo necesario es analizar el agua. Hace el curso, acá estamos, sí, lo ideal es analizar el agua, llevar una muestra a un laboratorio. En cada país hay un laboratorio que realiza análisis de agua, también realiza análisis de otros alimentos y ahí puede pedir esas determinaciones específicas para la elaboración de cerveza. En caso que el agua sea dura, sí se utiliza ablandador de agua. Y como les mencioné, para cervecero casero, recomiendo utilizar agua mineral, que es un agua potable, no tiene cloro, no tiene ningún olor desagradable y resulta ideal para la elaboración en casa. Es importante el equilibrio de los minerales de acuerdo al estilo de la cerveza. Eso hablamos un poco también ayer. Uso del agua en el proceso. El agua utilizada en cervecería depende de la fuente. Eh, Como mencionamos también, existen lugares donde el agua es muy alcalina o es muy blanda. Eh, es ideal o recomendable sacar un análisis de agua y evaluar esos componentes que hay en la materia prima, en el agua. Calcio, magnesio, sulfato, cloruros, carbonatos, bicarbonatos. Esos 6 elementos, esos 6 cationes o aniones son necesarios para entender las características del agua. Y aparte microbiología son presencia de aerobios, eh, aerobios, aerobios mesófilos, perdón, coliformes totales, E. coli, pseudomonas. Esos son los principales. ¿Cómo eliminar microorganismos indeseados en el agua cervecera? Si es agua cervecera ya es potable y se eliminan los microorganismos de esa agua, ¿verdad? O sea, si ya es agua potable,
significa que no tienen esos microorganismos indeseados. Tratamiento del agua. El agua de red tiene mucha cantidad de cloro, al menos aquí en Paraguay el agua de red es así con mucho aroma, cloro, ya se siente en boca y para eliminar ese cloro y otros compuestos orgánicos como cloraminas, se recomienda utilizar carbón activo o carbón activado. ¿Qué hace este carbón activado? Absorbe ese cloro o cloraminas del agua y estos componentes orgánicos quedan retenidos en el material y deja pasar el resto de los otros componentes. Entonces ahí se elimina el cloro en un 99,99%. Además también que se retienen otros compuestos que pueden ser indeseados para el agua. Antes del tratamiento con carbón activado se recomienda tener un filtro de sólidos o de sólidos suspendidos. En general, el agua suele venir con un poco de tierra, arena, polvo, y que con el filtro de partículas o de sólidos es posible retener esos componentes mayoritarios y de ahí pasar a un filtro de carbón activo. ¿Se usa un filtro de carbón o solo se agrega y cuela? El filtro, o sea, es un filtro que está instalado con la cañería del agua de red. Eso puede hacer cualquier plomero, o si ustedes entienden de plomería, también lo pueden colocar directamente de la tubería que viene con el agua de red. Eso se instala el filtro, ¿verdad? No es que uno mismo pueda hacer. De preferencia instalar con la tubería y de ahí directamente ya pasa el agua. Así se presentan los filtros en el mercado. Tienen una carcasa externa y en el interior se encuentra el filtro, ya sea para sólidos y el carbón activo. Entonces, este filtro está instalado en la carcasa y aquí tienen como unas especies de conexiones que van con la cañería o la tubería de red. Y se recomienda principalmente cambiar o limpiar los filtros cada 6 meses de acuerdo al uso que uno le vaya dando. Es lo ideal. O podés hacer también un análisis de tu agua cada 6 meses o cada 3 meses para evaluar también la cantidad de cloro que vaya pasando a través, incluso después del filtro. Se puede hacer un análisis antes y después del filtro. ¿Podrías aclarar? Y se me perdió eso. ¿Podrías aclarar a qué se denomina agua blanda? Disculpame. Agua blanda se denomina, o agua de baja dureza se denomina aquella que tiene bajo contenido en carbonatos y bicarbonatos. Eso puede ir, dependiendo de la legislación, hasta 100 ppm o 250 ppm. ppm serían miligramos por litro de un componente que hay en una solución. Y agua un poco más dura serían aquellas que van desde 200 hasta 500 ppm de carbonatos, bicarbonatos, y son sales de calcio y magnesio o sea, sería bicarbonato de calcio o carbonato de calcio y magnesio que están presentes en esa agua. Si tenemos un agua dura, en general, ¿cómo podríamos neutralizar el pH? Con ácido fosfórico
o sea, bajar un poco ese pH con ácido fosfórico o en ocasiones ácido láctico que sea de grado alimenticio. Y aquí se presenta un resumen de los posibles cationes, o sea, de los cationes y aniones que están presentes en un agua cervecera. Eh, los cationes son aquellos que tienen carga positiva y los aniones son aquellos que tienen carga negativa. Esto es mucha química. Eh, si recuerdan un poco de química en el colegio, en algún momento, si estudiaron un poco más sobre química, en cuanto a agua, lúpulo, malta, igual en toda la elaboración de cerveza, la química es la ciencia básica en la cerveza. Están cationes de calcio, magnesio, hierro no debería existir en nuestra agua cervecera, y sodio. Sodio sí es más amigable con el agua cervecera. Unos aniones están los cloruros, los bicarbonatos, hidróxidos, sulfatos, carbonatos, eh, que dan ciertas características sensoriales a la cerveza. Y los iones reaccionan con diferentes componentes de la malta, incluso con el lúpulo, para otorgar ciertas características sensoriales y además de proteínas y sustancias que dan esos sabores y aromas a la cerveza. Aquí dice que los diferentes estilos de cerveza eh, se basan en el equilibrio de las sales. ¿Y por qué es importante? Porque también las sales que se encuentran en el agua pueden enfocar características de la malta o características del lúpulo. Un agua dura también, donde hay alta cantidad de sulfatos o bicarbonatos, puede acentuar las características del lúpulo y pueden presentarse en sabor una característica un poco más amarga, un poco más de sabor del lúpulo, igual en aroma que pueda aparecer. Los cloruros con el sodio y con el magnesio puede otorgar o acentuar características de la malta, y ahí se enfoca principalmente en la escuela inglesa que habíamos visto ayer. Cómo hacer las correcciones con el curso o con los cursos que va ofreciendo la escuela. Se pueden estudiar los cálculos necesarios sin utilizar software, y eh, en internet también existen calculadoras matemáticas o calculadoras virtuales como Brewer-Friend, donde puedes introducir los ppm o las concentraciones de los cationes y aniones que obtuviste de tu analítica de agua, para saber qué sales voy a ir adicionando a esa agua, y así obtener un estilo eh, deseado, ya sea de una escuela inglesa o una escuela alemana o de una escuela americana. ¿Qué químicos son los más recomendables para subir y bajar el pH de la cerveza? Eh, Generalmente para bajar se utiliza ácidos orgánicos, ácido láctico, ácido fosfórico, y para subir cloruro de calcio o bicarbonato también se puede utilizar. Bueno, eso fue algo muy básico sobre agua.
química del agua van a poder entender mucho más en los cursos que ofrece la escuela. Y ahora un poco de malta. ¿Qué es la malta? Hablando un poco ya o mencionando lo que vimos ayer, es un producto o un cereal que sufre una transformación bioquímica. Bueno, ácido muriático no te recomiendo utilizar, es mejor ácido fosfórico o eh, eh, ácido láctico. Bueno, la malta es el propio cereal de cebada que sufre una transformación físico-química, o sea, perdón, bioquímica, y donde el grano eh, eh, permite que las enzimas puedan ser activadas y el almidón está disponible para ser utilizado en la elaboración de cerveza. ¿Cuáles son los cereales más utilizados? Se puede maltear, además de cebada, trigo, arroz, avena, centeno, eh, trigo sarraceno, una cantidad de cereales es posible. Cualquier cereal se puede maltear. ¿Y por qué la cebada es la reina o el grano de preferencia para la utilización de cerveza? Porque tiene cáscara, facilita la filtración del mosto, posee las enzimas en concentraciones ideales que permiten obtener o cortar esos almidones que se encuentran en el grano en las moléculas más simples que son alimentos para la levadura, y de esta forma se facilita posteriormente el proceso de fermentación. ¿Qué cereales se recomiendan para hacer cerveza sin gluten? Sorgo es un cereal que no posee gluten. Eh, Se puede utilizar maíz, arroz. El maíz también se puede maltear. Entonces, toda cerveza o todo cereal que no tenga gluten eh, sirve para obtener cerveza sin gluten. Y debe realizarse en un equipo que no trabaja con cereales que poseen gluten, porque puede haber contaminación cruzada. El proceso de malteado ocurre en una fábrica diferente a la cervecería. Aquí está la planta piloto de la escuela de elaboración de malta. Es el malteado se inicia con la recepción de la materia prima, llega el cereal del campo, eso pasa por un proceso de limpieza, ya que puede tener raicillas, otros cereales, arena, polvo, etcétera. Entonces se limpia y ese cereal limpio va a un tanque de remojo o de hidratación. En ese tanque de remojo se agrega agua y aire, ¿verdad? Oxígeno. De esta forma se facilita la respiración del grano y ahí el grano ya empieza, además de hidratarse, comienza a crecer unas pocas raicillas. Una vez hidratado el grano, que puede llegar hasta unos 45-50% de humedad relativa, ese grano va al proceso de germinación, en donde la germinación eh, se hace de nuevo pasar aire, oxígeno, remover continuamente para eliminar el dióxido de carbono, ya que el grano eh, respira, piensa que va a formar planta, y ahí empiezan a crecer las raicitas. Durante la germinación se activan las enzimas que están presentes en ese cereal, y el almidón también se abre, o sea, tiene unas capas, una pared celular donde las
la pared celular empieza a romperse justamente por el crecimiento de esa raíz y facilita la disponibilidad del almidón. Una vez que el grano o la crospira en este caso, que es como una raicilla, llega hasta un tamaño similar al tamaño del grano, ese va a un proceso de secado. En ese secado lo que se logra es disminuir o inactivar las enzimas, o sea, disminuir ese crecimiento de las raíces o de la crospira para matarle, matarle al grano. Eso se realiza en un proceso, en una etapa, en un tanque o donde se va pasando aire frecuentemente y de esta forma logras eliminar la humedad o el agua que está presente en ese grano. Una vez secado el grano, que ocurre entre una temperatura de 100 a 110, 120 grados Celsius, va a una etapa donde se eliminan las raicillas, ya que el grano empezó a formar unas raicillas y se eliminan las raicillas para obtener un producto de mejor calidad, más homogéneo, y posteriormente va al almacenado o al envasado de la malta, ¿verdad? Esto se puede envasar en presentaciones de 25 kilos, como es la que conocemos, de 5 kilos, 10 kilos, y llega posteriormente a la etapa de almacenamiento. ¿Cuál es la germinación ideal? ¿Hasta qué punto deben crecer las raíces? La crospira es similar a una raíz y esa crospira se recomienda para maltas base que vaya hasta 3/4 a 1 del tamaño del grano. Y entonces de esta forma vos forma muy, o sea, el maltero va visualizando el tamaño de la crospira para ir cortando esa germinación. Se puede secar en un horno. Un secador es similar a un horno, ya que ahí se va pasando aire caliente para eliminar esa humedad o esa agua que está contenida en el grano. ¿Se puede maltear en casa? Se puede hacer en casa. Simplemente tener la cebada y darle la cantidad de agua necesaria o sea, ver que ese grano llegue a en forma así más visual, se ve un poco más gordito porque el agua entra en el interior del grano y de ahí se puede pasar a la etapa de germinación donde van creciendo esas raíces. Y luego secar, se puede secar en el horno común, en casa, ¿verdad? O sea, se puede hacer también en casa. Solamente que el control de calidad es muy diferente comparado en una maltería, que ahí se tienen controles más estrictos, temperatura, humedad, se hacen análisis, entonces es muy diferente. Bueno, uso de la malta en la producción de cerveza. Malta de cebada utilizamos por la cantidad de almidón, de enzimas que tiene el grano, cantidad de proteínas, minerales, y la cebada nos da la cáscara que no tiene otros granos como el trigo, por ejemplo. ¿Con qué finalidad se maltea el grano? Bueno, ahí siendo de nuevo repetitiva, que ya había mencionado,
para activar las enzimas que utiliza el cervecero y para disponibilizar también el almidón. Y hay dos grandes grupos de maltas. Están las maltas base, que son las que se utilizan en todas las recetas, en todos los estilos, son las que tienen las enzimas necesarias para transformar ese almidón, o sea, cortar ese almidón en las moléculas más simples. Y las maltas especiales se utilizan principalmente para dar color, aroma, sabor a la cerveza. Las maltas oscuras dan un color negro, marrón a la cerveza, da color a la cerveza. Aquí se pueden ver las maltas caramelo, cristal también, que puede dar unos sabores como a caramelo, toffee, un poco de pan tostado. Y las maltas bases se utilizan principalmente por las enzimas. De igual forma, también dan como notas sensoriales a pan, galletas tipo cracker. Entonces, hay una cantidad muy variada de maltas que está disponible en el mercado. Ustedes pueden encontrar esto en las tiendas de insumos de sus países y pueden consultar también al, al proveedor qué tipo de malta puedo elaborar para un estilo de cerveza que yo estoy pensando realizar en casa. Temperatura de secado deseada. Para maltas base va entre 100 120 grados Celsius. Maltas especiales ya pasa por un proceso de tostado, que es un poco más alto. Bueno, aquí está una presentación sobre, mencionando que caramelización no es lo mismo que reacción de Maillard. La reacción de Maillard es una reacción físico-química que ocurre entre los carbohidratos y las proteínas que se encuentran en ese cereal. Esta reacción de Maillard ocurre a temperatura y pH, a ciertas temperaturas y pH durante el secado y da notas como a bizcocho, nueces, un poco a almendras, algo tostado también pueden otorgar esta reacción de Maillard. Y la caramelización es básicamente un calentamiento de los azúcares que se encuentran en ese grano para dar notas sensoriales como caramelo, toffee, que se puede encontrar en una cerveza. Soy de Paraguay, decime, es mejor, se me fue aquí. ¿Es mejor o recomendable traer semillas ya malteadas de otros países o secarlas? Lo ideal es traer, o sea, comprar malta hecha, ¿verdad? Como no tenemos en Paraguay maltería, tenemos que importar. Aquí tal vez Brenda nos pueda ayudar o secretaría, ya que un alumno no puede ingresar. Sí, aquí menciona Regis o Regis. Los precios de malta tienen mucha diferencia y eso se debe al tipo de malta. Las maltas base, como tienen menos procesos, o sea, menos etapas en su proceso, son más económicas que las maltas especiales que son un poco más costosas. Y, bueno, y ahí está la presentación del cervecero casero en línea.
Les sugiero que puedan participar al curso. Menciona todos los conceptos necesarios para hacer cerveza en casa. Ahí hablamos sobre insumos, sobre proceso de producción, también sobre un poco de análisis sensorial. Entonces, un curso bastante completo para hacer cerveza en casa. Y la malta Pilsen es una malta base donde es aquella que provee los azúcares fermentables, tiene poco aroma malteado, es ligeramente dulce, de coloración clara. Aquí se presenta el color que va entre 3 a 5 EBC. EBC sería European Bitterness Convention, que es una escala de color europea. También pueden encontrar en algunas bibliografías la escala de color SRM, Standard Reference Method, una escala de color americana. No hay mucha diferencia entre ambas escalas, y aquellas de bajo EBC son maltas o también se pueden presentar en cervezas que tienen colores claros, eh, de baja coloración. El color de 3 a 5 EBC se refiere al color del mosto principalmente, no al color del grano, al color del mosto. Estilos en los que se utiliza la malta Pilsen, eh, todos los estilos como de fermentación lager, las American Lager, también las Pale, la Weissbier, es posible utilizar la malta Pilsen. Y en general todos los tipos de cerveza, ya que es una malta base que tiene esos azúcares y esas enzimas que facilitaría el proceso de maceración. La malta Pale Ale o Pale Ale es una malta base también que se puede utilizar en todas las recetas, en todos los estilos de cerveza. Se caracteriza por una coloración ligeramente más alta que la malta Pilsen, un poco más oscura. Vieron que el color del mosto va entre 5 a 7 EBC, ligeramente más alta, y se puede utilizar en cervezas o estilos como American Pale Ale o la English Pale Ale, que también vimos ayer. En las IPA es posible utilizar esta malta. Acá vieron también que el color del grano es ligeramente mayor comparado con la malta Pilsen eh, que vimos anteriormente. Grados Lovibond es una escala de color del mosto también que se utilizaba anteriormente y que hoy en día se relaciona también con algunas maltas. Lo ideal es utilizar la escala de color EBC, que es una escala más internacional y se aplica para todos los tipos de malta o de cerveza también, ¿verdad? Color de cerveza. La malta Viena es aquella malta base también de coloración ligeramente mayor a la malta Pale, que puede estar entre 7 a 10 EBC. Se utilizan estilos como las Munich Lager o la Viena Lager o las Munich Helles, también es posible utilizar. Eh, Proporciona notas sensoriales como almendras, castañas, nueces, que se
puede encontrar en esa cerveza. Y la malta Múnich es un tipo de malta que trae una coloración ligeramente mayor, como color cobre o ámbar, de color casi ya ámbar oscuro. Da unas características sensoriales como pan tostado o bizcocho también. Color del mosto va entre 12 a 20 EBC. Se puede utilizar para estilos como Oktoberfest, Dark Layers, Porters, Scottish Ale o cualquier estilo de cerveza donde se espera esa característica de pan tostado o maltado en la cerveza. ¿Dentro de qué rangos es la escala EBC? Es una escala de color que va desde 0 hasta incluso 20, 30 de escala. O sea, es un poco más alto, 40 también puede ir. Es una escala europea que se utiliza a nivel internacional. ¿Las maltas para qué sirven? Las maltas base se utilizan por la actividad enzimática y las maltas especiales para otorgar color, aroma, sabor a la cerveza. Aquí está una malta base, esta sería una malta especial, puede ser chocolate o black, malta black. Son maltas que pasan por un proceso de tostado después de ese secado que habíamos visto en la maltería. Las maltas se pueden mezclar, los diferentes tipos de malta sí se puede mezclar. La malta base tiene que estar presente en todas las recetas. Y las maltas especiales se colocan en una concentración o porcentaje que va entre 30 a 20%, dependiendo del estilo de cerveza que vaya a elaborar. Ahí alguien mandó la conversión entre EBC, Novibón y SRM. Gracias, Willy. Hay una conversión ligeramente entre cada una de esas escalas de colores. La internacional o la que más se utiliza es la EBC. Bueno, ahí hablamos un poco sobre maltas, ya vimos agua, vimos malta y ahora el lúpulo. ¿Se acuerdan que la escuela americana se enfocaba en las características sensoriales del lúpulo? En la escuela americana el lúpulo es el protagonista, en la escuela inglesa la malta es la protagonista. Y el lúpulo se utiliza principalmente por amargor, aroma, estabilidad microbiana, formación y retención de espuma. El lúpulo es una planta trepadora, es aquella también que presenta unas flores similares a un cono o una piña, y las flores femeninas son las que se utilizan en la elaboración de cerveza. Aquí está el crecimiento del lúpulo, va desde la siembra, que son con unas raicillas, o sea, son como raíces que se colocan en la tierra, y esto va creciendo en el transcurso del tiempo, formando una enredadera o va trepando hasta que finalmente van creciendo las flores y se realiza la cosecha de lúpulo.
Vieron cómo se presenta, el lúpulo es una planta muy linda. En su interior tiene unos similar al polen que se llama lupulina. Eh, la lupulina presenta los aceites esenciales, los componentes químicos de amargor, de aroma que busca el cervecero. Y esta otra presentación del lúpulo. El lúpulo en Paraguay está comenzando eh, con unos estudios o una investigación hacia el norte del país. Aún está en desarrollo. Entiendo que Argentina, Chile, Uruguay también tienen lúpulo, y el lúpulo tiene buen crecimiento en ciertas regiones del sur y del norte, donde hay una buena iluminación ya del sol, y existe también la temperatura adecuada para el crecimiento del mismo. Composición química del lúpulo: las resinas totales van hasta un 20%, los aceites esenciales 2%. Los aceites esenciales son los que dan el aroma del lúpulo, aroma que podemos encontrar como eh, frutas cítricas o frutas tropicales, ya sea maracuyá, un poco de naranja, lima de Persia también, eh, eh, mango, proteínas que nos ayudan para la formación y retención de la espuma, monosacáridos, polifenoles, pectinas, un 2%, aminoácidos, un 0,1%. La concentración o la cantidad de aminoácidos esenciales nos da principalmente la malta en, en el mosto, facilitando de esta forma la nutrición de la levadura. Ceras y esteroides 0,1%, cenizas 8%, humedad 10% y celulosa 43%. La celulosa se encuentra en todas las plantas, incluso en la malta. Es propio de todo material que provenga, que tenga, que sea una planta, o sea, que sea plantas o cereales son los que poseen celulosa. Resinas blandas o beta ácidos que se encuentran en el lúpulo. Los beta ácidos son componentes químicos y se encuentran 4 congéneres, que están la colupulona, la adlupulona, la prelupulona y la poslupulona. Es, Son compuestos químicos, que moléculas muy grandes que se encuentran en el lúpulo, y estas moléculas dan ya sea sabor, amargor a la cerveza y también aroma. ¿Qué malta y qué tipo de lúpulo se podría utilizar para la elaboración de una IPA con bastante amargor y aroma? Malta base, Pilsen o Pale, para la elaboración de una IPA. Es amargor, bueno, el lúpulo siempre nos da amargor. Si ustedes tienen la oportunidad o llegan a hacer cerveza en casa, eh, pueden probar uno de los, eh, un poco de lúpulo que viene en presentaciones como en pellet, y van a sentir que es súper amargo. Se puede, el lúpulo, o sea, el lúpulo para una IPA pueden ser de cualquier variedad. Para una IPA americana se busca principalmente aquellas que tengan altos alfa ácidos,
no así como una IPA inglesa, donde se busca que tengan bajos alfa ácidos. El cannabis y el lúpulo son familiares. El lúpulo es una prima muy lejana del cannabis, ¿sí? Pero no tiene las propiedades que tiene el cannabis. No tiene THC ni CBD. Volviendo a los beta ácidos contribuyen en menor intensidad al amargor, no tanto así como los alfa ácidos. Los alfa ácidos son los que dan ese amargor en la cerveza. Los beta ácidos son científicamente conocidos por su acción bactericida, actuando por el transporte de metabolitos en la membrana celular de las bacterias que pueden contaminar nuestra cerveza y alterando el pH de la célula de la bacteria. Entonces, los beta ácidos tienen la característica bactericida y que evita el crecimiento de microorganismos que pueden contaminar la cerveza. Microorganismos que pueden contaminar la cerveza, que están frecuentemente en el ambiente cervecero, son los lactobacillus y los pediococcus. Ambos microorganismos no son resistentes al lúpulo y ellos, en un mosto que tiene lúpulo, ellos están así en modo alerta y dicen, bueno, aquí hay lúpulo, y me dificulta el crecimiento y empiezan principalmente a morir, ¿verdad? Entonces, eso justamente había mencionado ayer en cuanto a la historia, una de las historias de la IPA, donde los ingleses adicionaron más lúpulo para que esa cerveza pueda ser transportada y que llegue condiciones, en mejores condiciones a la India comparado con aquellas cervezas que no tenían lúpulo. Pediococcus es de la misma familia, o sea, del lacto, ¿verdad? El lacto también, lactobacillus. Pediococcus conde sería. Uno es bacilo y el otro es coco. Aquí está el curso de tecnología cervecera en línea. Este curso está pensado en aquellos cerveceros que ya tengan una base de cerveza o que ya hayan hecho cerveza en casa, y sirve para perfeccionar o ampliar los conocimientos que tienen acerca de la cerveza. Es un curso técnico, incluye toda la producción de malta, lúpulo, química del agua, levadura, bioquímica de la levadura, proceso productivo, viendo una forma más técnica, incluso equipamiento, diseño de equipamiento, análisis sensorial, diseño de recetas sin utilizar software. Es un curso muy completo que hoy en día se está realizando con el primer curso que empezó en noviembre y terminaría en junio, y que se volvería a realizar o iniciar en agosto. Ahí está el curso de tecnología cervecera. Gracias, Carlos. Luego de los beta ácidos están los alfa ácidos. Es el constituyente más importante de las resinas o del lúpulo. Estos constituyentes alfa ácidos comprenden la humulona, la cohumulona, la adhumulona, la prehumulona y la poshumulona. Son compuestos químicos que están presentes en el lúpulo, y los alfa ácidos dan el amargor en la cerveza. Ellos se enfocan principalmente en el amargor de nuestra cerveza. ¿Qué significa que un lúpulo sea 14% AA?
Alfa ácido sería AA, es decir, que tiene 14% en peso de alfa ácido en esa variedad de lúpulos. Hay lúpulos que tienen menor porcentaje de alfa ácido y son menos amargos que los que tienen más alto. Luego están los aceites esenciales. Los aceites esenciales, aparte de otorgar amargor, dan el aroma a la cerveza. Esos aromas que yo puedo encontrar de una gran variedad de notas, dependiendo de la variedad de lúpulo, es la fracción de lúpulo aislada por destilación de vapor, y la composición varía en base a la variedad de lúpulo y entre otros factores. Esto depende también de la cosecha, ¿verdad? Ya que tenemos los fenómenos del niño y de la niña, y el lúpulo es una planta que estos cambios climáticos afectan al lúpulo y de igual forma también a la cebada y otros cereales. Entonces también es importante pensar en esos cambios climáticos que tenemos hoy en día. Y están algunos aceites esenciales, están también las fórmulas químicas de algunos, está el mirceno, que es un compuesto que da notas características como apimentado, picante, leve metálico. Está el pineno, eh, eh, que da notas como pino, por ejemplo el chinook es el que tiene estas notas como pino, la variedad chinook. El limoneno, notas como limón, naranja, frutas cítricas principalmente. Estas características encontramos en aroma y sabor, y recuerden que esto trae lúpulo, no necesariamente se agrega la fruta, es el lúpulo el que da esas notas sensoriales. El cimeno, notas cítricas también como limonoso se puede sentir en algunas variedades. El geraniol, notas como a geranio, a la flor, citronelol, debido a, o sea, citronela, linalol, notas sensoriales como lavanda o floral, puede ser flores de azahar también que se encuentran en algunas variedades de lúpulo, como el amarillo, en ocasiones también el taz suele tener esas notas florales. El humo leno, cariofileno, farceno, el 3-mercaptohexanol, que sería notas sensoriales como guayaba, ahí se puede encontrar un poco de 5 en la variedad de 5. En la yerba mandarina también es otra variedad de lúpulo que da características sensoriales de mandarina, no sé cómo llaman en sus países, pero aquí sería mandarina, que es una fruta cítrica. El 3-acetato de mercaptoil, dando notas sensoriales como maracuyá, se puede traer en parte 5, entre Equanot también, que es la otra variedad de lúpulo, 4-mercapto, 4-metil pentan 2-ona, que da características sensoriales tropicales, ¿verdad? O sea, de frutas tropicales. Entonces aquí se presentan las fórmulas químicas, no, como cerveceros caseros solamente no, o sea, no es necesario conocer con detalle estas fórmulas químicas, y entender que el lúpulo presenta algunos compuestos químicos que dan estas características finales a la cerveza, ¿verdad? Y es justamente
el agregado de este lúpulo que podemos encontrar en diversos estilos de cerveza. ¿Cómo saber qué aceites están más presentes en el lúpulo? En general, el proveedor de lúpulo puede facilitarte una ficha técnica acerca de los aceites que pueden encontrarse en esa variedad. Sí se puede agregar frutas en la cerveza, eso también hablamos ayer, que la fruta es un ingrediente opcional en cualquier receta cervecera, donde la escuela belga se enfoca principalmente en jugar con otros ingredientes diferentes a los ingredientes base, que son malta, agua, lúpulo, levadura. International Bitterness Unit es IBU, que es la unidad de amargor de la cerveza, es la cantidad de alfa ácidos isomerizados que se encuentran en una cerveza. Un IBU significa o es igual a 1 miligramo de alfa ácido isomerizado por litro de cerveza. El IBU se mide en laboratorio mediante un producto que se utiliza, que es el ácido isooctano, para extraer esos alfa ácidos del lúpulo, y de esta forma esa extracción se mide posteriormente en un espectrofotómetro, que es un equipo de laboratorio donde se obtienen un porcentaje de transmitancia, y por una fórmula matemática yo saco la cantidad de IBU que puede encontrarse en esa cerveza. Y recuerden, IBU está relacionado con el amargor de la cerveza. Cuanto mayor es el IBU, mayor es el amargor. Aquí está una tabla comparativa de algunos estilos con los IBUs. Por ejemplo, la American Light Lager tiene entre 8 a 12 IBUs. Una English Bitter va entre 30 a 40 IBUs, que es un estilo de escuela inglesa. La India Pale Ale o la IPA, la IPA, va entre 60 a 80 IBU. Como habíamos hablado ayer, es una cerveza que tiene una carga muy alta de lúpulo. Una doble o Imperial IPA tiene más lúpulo, por lo tanto, más IBU, que puede ir entre 80 a 100 IBU. Barley Wine 70 a 100 IBU, Stout entre 30 a 50, Scottish Ale de 10 a 20 y Porter entre 20 a 40. ¿Cómo afectan las cáscaras de cítricos en su oleosidad como ingrediente en cuanto al aporte de una cerveza? Ese es agregado de fruta. Se recomienda en algunos casos, ¿verdad?, colocar una muy baja cantidad. La parte de producción pueden comentar o preguntar principalmente a profe Gabriel, que van a ver la semana que viene, ¿verdad?, con él. En ese caso es agua, ¿verdad? O sí, es agua. En el caso de espectrofotometría se utiliza agua destilada. ¿Por cuántos tipos de lúpulo hay que agregar? Que hay para aroma y otro para sabor y amargor. Justamente ahora vamos a pasar a los agregados de lúpulo, técnicas de lupulado. El lúpulo se agrega en la etapa de hervor. Es la etapa donde tengo varios beneficios o funciona de una forma donde se logra esterilizar el mosto, que es una función principal del hervido o hervor del mosto. Otro
se evapora componentes indeseables como el DMS. El DMS es dimetilsulfuro. Se reduce ligeramente el pH y se desnaturalizan las enzimas que estaban activas durante la etapa de maceración. Durante esta etapa de hervor también voy agregando el lúpulo, que se puede realizar en diferentes tiempos. El lúpulo se puede agregar ya sea desde el inicio a la mitad del proceso de hervor y al final del hervido. Durante la etapa de hervor, ya sea arriba de 60 minutos o más de 60 minutos, se utiliza o funciona también para limpiar la cerveza, reducir la turbidez, para coagular proteínas, que eso puede ayudar posteriormente o en la etapa de whirlpool. Forman los azúcares caramelizados, se caramelizan más azúcares en este caso, favoreciendo un poco la complejidad de la cerveza. Se regula la densidad o la gravedad del mosto y se modifica la coloración del mosto. Cuanto más tiempo voy hirviendo ese mosto, más coloración se va obteniendo. Mash hop es una técnica de lupulado que se utilizaba antiguamente. Hoy en día ya no es que se utilice demasiado. Es el proceso o la etapa de adicionar lúpulo en la maceración junto con los granos de cereales. Se utiliza principalmente para regular un poco el pH de la maceración o del mosto, disminuye ligeramente ese pH y de esta forma también puedan actuar las enzimas del cereal a ese pH ideal, ¿verdad? Que va entre 5,2 a máximo 5,6. First World Hopping consiste en la adición de lúpulo en el inicio de la cocción. El origen de esta técnica es de Alemania. Promueve el amargor suave y agradable en la cerveza y aumenta el IBU en un 10%, ¿verdad? Es una técnica que es muy fácil de utilizar en cerveceros caseros. Simplemente se tira la flor o el pellet del lúpulo al inicio, o sea, cuando el mosto está pasando a la olla de hervor. Quería preguntar qué uso se le puede dar al lúpulo ya que tiene un tiempo y está un poco viejo. Lo ideal siempre es utilizar lúpulo fresco en cualquier estilo de cerveza. En caso de lambics, que es muy difícil de realizar, se utiliza lúpulos viejos solamente por las propiedades bactericidas del mismo. Y aquí está el lupulado clásico de adiciones de lúpulo. Son 3 en general. El lúpulo para amargor va en tiempo de hervido entre 60 a 90 minutos. El de sabor se puede lograr de 20 a 40 minutos y el de aroma ya al final del hervido de 0 a 15 minutos. Lo ideal es cuando termina el hervor, se apaga fuego o se cierra el fuego, ahí añadir el lúpulo para favorecer esos aceites o esas características sensoriales y transmitir a la cerveza. Cuanto más hiervo el lúpulo, más aceites esenciales va evaporando y por lo tanto más aroma va saliendo de esa cerveza.
Keg hopping es otra técnica de lupulado. Consiste en adicionar el lúpulo en un keg o post-mix. Este sería similar a un barril que utilizamos los cerveceros caseros. Tiene unos conectores de entrada de cerveza y salida, de entrada de cerveza, entrada de CO2 y salida de cerveza. Y esto posee también unos conectores de plástico que van al servicio, ¿verdad? Que se puede conectar con una manguerita o una canilla para realizar ese servicio de la cerveza. El keg hopping consiste en adicionar el lúpulo en el keg. Se puede utilizar este recipiente también para evitar que el lúpulo se disperse por la cerveza, y después va a ser muy difícil eliminar ese lúpulo de la cerveza, porque no puede estar mucho tiempo con la misma, ya que puede pasar esos polifenoles que habíamos visto anteriormente a nuestra cerveza y dar unas características sensoriales que no serían muy agradables al paladar. Ventaja: se utiliza para la extracción de aromas principalmente, y las desventajas de dar una turbidez a la cerveza. Bueno, volviendo a la técnica de keg hopping, eh, aparte de ese recipiente que parecía como un sistema de tubo, lo ideal es usar acero inoxidable. Hay otra técnica también de agregar mediante unas bolsitas, que esos pueden encontrar en las tiendas de insumos, y se adiciona el lúpulo a la bolsita y luego a la cerveza. Para cualquier técnica de keg hopping es ideal, o sea, es importante en realidad realizar una purga con CO2 para eliminar todo el oxígeno que pudo haber entrado a ese barril cuando yo abrí el mismo, ¿verdad? Para adicionar la bolsita o cualquier otro material. Entonces hay que hacer una purga eficiente de CO2 para evitar también oxidaciones posteriores. Se carbonata en frío, y es generalmente común cuando el cervecero casero voltea el post-mix para facilitar la disolución de los aromas o los componentes aromáticos del lúpulo a la cerveza. Se agita vigorosamente ese barril o ese keg. Es bastante común en cerveceros caseros. Randall es un instrumento que puede utilizarse para extraer los componentes aromáticos del lúpulo, y la cerveza va pasando a través de unos orificios que posee justamente este equipo. El lúpulo se introduce aquí, como se encuentra también en esta foto, y una vez que la cerveza pasa a través del lúpulo, está conectado por una canilla o una válvula, y de esta forma favorece o se extraen esos componentes aromáticos del lúpulo y va a la cerveza. Dry hopping es otra técnica de lupulado que consiste en la adición de lúpulo después de la fermentación. Esto se puede hacer o se realiza realmente al final de la fermentación o en la maduración de la cerveza. Cada cervecero casero, cada cervecería tiene un método distinto. Esto va entre 3 a 4 días según la temperatura de dry hopping.
que puede ir entre... Hay técnicas, hay muchas técnicas de dry hop, entre 10 a 12 grados Celsius, entre 17 a 20 grados Celsius. Estas técnicas que utiliza el cervecero va a depender justamente de la disposición del fermentador o del madurador, del diseño del equipo para favorecer la extracción de los componentes aromáticos a la cerveza. ¿Qué pasa si dejamos más tiempo el lúpulo a la cerveza? Se van a extraer polifenoles. Los polifenoles son aquellos compuestos químicos que dan características algo indeseables a la cerveza, como astringencia. Y astringencia en boca recuerda como cuando comemos banana banana verde o cáscara de uva, ¿verdad? Eso sería astringencia. Y que esos polifenoles del lúpulo pueden pasar a la cerveza y dar esa astringencia final que dificultaría su tomabilidad. Bueno, ya vimos agua, vimos malta, vimos lúpulo y ahora estamos con la levadura. La levadura es un microorganismo que proviene del reino Eukarya, de la división Fungi, es un hongo, es de la clase Ascomycota, del orden Saccharomycetes, familia Saccharomycetaceae y del género Saccharomyces, para finalmente llegar a la Cerevisiae, la Saccharomyces cerevisiae es la reina, vamos a decirle, la que hace transformar esos azúcares en etanol, en el alcohol que tanto buscamos los cerveceros y la gente común, ¿verdad? Está el curso de cervecero, el maestro cervecero en línea. Recuerden que este curso empezaría a finales de mayo, junio. Es un curso de triple certificación. Está el de certificación de maestro maltero, el de cervecero y maestro cervecero. Es un curso muy completo. Les invito a que puedan participar, les invito a que a los cursos de la escuela realmente vale la pena la inversión también. eh, les, les sugiero, o sea, les recomiendo a todos. ¿Cuál es la importancia de la levadura? Eh, Principalmente porque es la que transforma los azúcares en alcohol, ¿verdad? Y otros componentes que van a dar las características sensoriales en la cerveza. Es un producto, una materia prima que favorece también en la parte económica si llegara a realizar una, una recuperación o reutilización de la levadura en cuanto a costos, y es aquella que favorece principalmente la transformación de los azúcares. La reutilización de la levadura es posible realizarlo también como cerveceros caseros cuando utilizo una levadura nueva en un mosto y esa biomasa que se va generando vuelvo a utilizar para otro lote, ¿verdad? Otra próxima cocción. Metabolismo es una célula ligeramente, o sea, muy mayor comparado a las bacterias. Eh, Ella pasa por etapas de respiración, de fermentación, generando biomasa
etanol, crecen las células, se forman también otros gases, ácidos orgánicos, ésteres, y ese conjunto de compuestos químicos que va formando el metabolismo de la levadura hace que la cerveza sea agradable en boca, ¿verdad? Son organismos o microorganismos anaerobios facultativos, es decir, que actúan en ausencia de oxígeno para la fermentación alcohólica principalmente, en ausencia de oxígeno, y en la parte reproductiva sería en presencia de oxígeno, por eso también facultativo. Acá en esta foto es posible utilizar levadura o reutilizar levadura colocando un poco de la biomasa generada en la fermentación, un poco de cerveza, en un Erlenmeyer, como está aquí en la foto, para luego utilizar en otra cocción o otro próximo lote. Ciclos bioquímicos: está la respiración, donde necesito oxígeno para formar nuevas células, y está la levadura, está el azúcar, que provee el cervecero mediante la maceración, el hervor, enfriamiento, etc. Oxígeno, esto se puede lograr mediante agitación continua o utilización de esos oxígenos que se utilizan para pecera, y formar más células, energía, CO2 y agua. Ahí se producen la cantidad necesaria de células para favorecer posteriormente la fermentación. La fermentación ya es anaeróbica, vieron que no está más el oxígeno aquí. La levadura utiliza el azúcar nuevamente, forma CO2, el etanol o alcoholes, y esto ocurre con baja energía. La célula queda en un estado de que necesita consumir la cantidad posible de azúcares, incluso puede llegar a un estado de latencia, y así favorece ese metabolismo fermentativo. No, el CO2 es un gas, dióxido de carbono, que se forma durante el proceso eh, de la fermentación. Y el etanol es un alcohol que también se forma durante la fermentación. Cuando termina la etapa de fermentación, ayer justamente vimos los dos grandes grupos de fermentación, esta fermentación Lager y fermentación Ale. La fermentación Lager es aquella que se realiza a baja temperatura y va entre 15 a 20 días, y la fermentación Ale a temperaturas ligeramente más altas, 18 a 22 grados Celsius, y con un tiempo de 3 a 5 días. ¿Cómo proporciona energía a las levaduras? La energía viene principalmente por los azúcares que está presente en el mosto cervecero, y esto se realiza mediante un complejo o sea, un metabolismo muy complejo que hasta hoy en día sigue en estudio. Se van formando varias reacciones químicas dentro de esa célula. Uno no se llega a dar cuenta, o sea, cómo es posible que tantas reacciones químicas puedan formarse dentro de una célula muy pequeña para formar esos compuestos
de alcohol, CO2 y otros componentes orgánicos. Está el curso de cervecero casero en línea y acá está más o menos un esquema muy básico en cuanto a metabolismo celular. Entra la maltosa, que son dos moléculas de glucosa, ¿verdad? Que sería glucosa a la célula de la levadura. Incluso puede entrar maltotriosa en muy baja proporción. Entra principalmente maltosa, glucosa y fructosa. Esto se realiza un proceso bioquímico muy complejo donde va actuando varias enzimas que están presentes en la levadura para transformar el CO2, o sea, el alcohol y otros componentes que son expulsados de la célula y van en el medio externo que es la cerveza. Amor, como carrego isso daqui com o USB do celular, ligado a um computador? ¿Cómo? Sí. Mas ele não funciona ligado. Venga. Bueno, continuando, ese etanol sale de la célula y queda en el medio externo, es lo que nosotros consumimos. Esta es la morfología aproximada a una levadura, no tiene una forma circular, sino es más redondita, así, ovalada, donde van realizando todos esos procedimientos bioquímicos. Composición del mosto, en cuanto a una buena fermentación, aparte de agua es necesario contar con carbohidratos que provee el cervecero, maltosa, fructosa, glucosa, que son alimentos para la levadura. Además posee lípidos, grasas que se encuentran en el mosto cervecero. Se utiliza para la síntesis de la membrana citoplasmática de la célula de levadura. Nitrógeno, aminoácidos. Los aminoácidos y péptidos son compuestos químicos que están formados por una cadena grande, o donde tiene nitrógeno, carbono, hidrógeno, azufre también. Eso favorece el crecimiento y síntesis de las enzimas que están presentes dentro de la célula de levadura, y también provee vitaminas. Ahí puede haber tiamina, entre algunas vitaminas que son necesarias para la síntesis de enzimas y para el metabolismo celular. Además, el mosto cervecero provee de sales, o sea, de cationes y aniones que son necesarios para la síntesis de enzimas nuevamente y también para los aminoácidos. Están entre calcio, magnesio, cloruros, que esto ya se encuentra presente en el agua cervecera. Por eso, recalcando nuevamente, todas las sales que están en el agua favorecen ciertas actividades enzimáticas para la fermentación o para la levadura. ¿Cómo usar en caso que necesite utilizar nutrientes externos al mosto cervecero? Se encuentra el zinc, que se puede utilizar entre 0,1 a 0,5 ppm para 1000 litros de
sea, sería 1 gramo para 1000 litros de mosto, y Cervomyces, que pueden encontrar también en las tiendas de insumos, utilizando más o menos una cantidad para un volumen de 10 veces mayor, ¿verdad? Sería 10 gramos para 10 hectolitros o para 100 litros de mosto. Son nutrientes externos en caso que quiera realizar estilos que posean alta densidad o gravedad y no pueda suplir esa cantidad de levadura que vaya a utilizar en esa fermentación. ¿Cómo debo dosificar la levadura? Esto depende de la densidad, del volumen del mosto, del estilo. Entonces, esas variables son necesarias estudiar para dosificar la levadura, o sea, cuánta de levadura debería utilizar para ese mosto cervecero. La levadura se presenta como levadura seca y como levadura líquida. La levadura seca es muy similar a la levadura en pan, la levadura para pan que pueden encontrar en el súper. O sea, la presentación es similar, tiene como parece como unas formas muy redondeadas que suelen presentarse en la levadura seca, y la levadura líquida es básicamente un sachet o se puede presentar en un tubo donde está la levadura concentrada con un poco de mosto. ¿Qué levadura elegir? Esto depende del estilo, de tu objetivo, de la densidad del mosto, del volumen y del tipo de fermentación. Las levaduras ale o las levaduras de fermentación ale son cepas que fermentan más rápido, son aquellas que toleran menos concentración de etanol y actúan a temperaturas entre 18 a 22 grados Celsius, incluso hasta 25 grados Celsius. Y las levaduras de fermentación lager también que se pueden presentar, son aquellas que fermentan a una menor temperatura. Volviendo un poco a las levaduras ale, son aquellas que actúan en la superficie del fermentador, tiempo de fermentación 3 a 8 días, 5 a 8 días. Hay más ésteres. Ésteres son compuestos químicos que dan notas como banana, manzana, piña, melón. ¿Cómo se detectan los ésteres? Pueden ser por análisis sensorial. Para ello, el cervecero tiene que tener un cierto entrenamiento para entender qué tipo de ésteres pueden encontrarse en esa cerveza, y se puede realizar en laboratorio físico-químico por cromatografía o HPLC, ¿verdad? Que es un poco más costoso. Principales sabores de las levaduras ale en general son cepas neutras, sin embargo existen cepas que son mucho más afrutadas, como las cepas de estilos belgas. Son aquellas que esas notas de banana o de manzana puede encontrarse en esa escuela belga, en esos estilos belgas. Y ahí justamente las cepas frutadas producen y mantienen el mosto
con más componentes esterificados. Son muy usadas en Inglaterra y en la escuela belga, y dejan un sabor como a miel, ciruela, manzana, banana, entre otros sabores. Existen cepas de levaduras ale que dan características más fenólicas. ¿Qué quiere decir fenólicas? Que dan notas como especiados o como apimentados. Esto es muy típico de cepas belgas. Son clásicas en cerveza de trigo alemana también, y adicionan características sensoriales como clavo olor, pimienta. Por ejemplo, la Weissbier o Hefeweizen dan notas como a clavo. Hay estilos belgas o la cerveza abadía donde puedo encontrar notas apimentadas. La Seifel, ¿qué tal es? Seifel es una cepa de levadura belga del laboratorio Fermentis y se utiliza para la elaboración de estilos belgas. Están acá algunos ejemplos de compuestos químicos. Está el butirato de metilo, recuerda manzana roja principalmente. Acetato isoamilo, que es muy común y encontrado en cervezas tipo Weissbier o Duvel también. Características sensoriales como banana. Ahí están otros ésteres, ¿verdad? Y con los aromas respectivos. Ahí está. Ahí alguien preguntó justamente sobre naranja, ¿verdad? Que sería el acetato oxilo, que es el componente químico que da esa característica sensorial a naranja. Y las cepas de fermentación lager, o las levaduras lager, tienen origen en Bavaria, más o menos entre 1500 y 1600 años, entre los 1500 y 1600. En Múnich se realizan a temperaturas mucho más frías. Lager viene de lagerum, en latín, que significa guarda. Aquella cepa de levadura que se hizo muy popular y que pudo desplazar ligeramente a las ale en aquella época. Esto, con ayuda de la refrigeración, facilitó muchísimo o la revolución industrial, y de esta forma estas levaduras lager empezaron a expandirse. La levadura lager tomó mucho más popularidad cuando llegó la revolución industrial, más o menos en la edad media, 1800 y algo. Con la ayuda de la refrigeración, las técnicas de pasteurización y filtrado, ahí esta cepa de levadura o la fermentación lager empezó a expandirse. Y es una cepa de levadura que, como se realiza a una temperatura más baja de fermentación, no generan tantos ésteres, dando un perfil sensorial un poco más, diciendo cómo sería más fácil de tomar, más drinkability, no, es más neutro, no da esas características como manzana roja y banana, que son típicos de una cerveza de fermentación ale. Puedo utilizar una levadura Seifel para una lager. La Seifel está pensado para fermentación alta. La SAF Lager está de ese propio laboratorio de Fermentis para
fermentación baja del lager. Se usa la sacarosa de solo esas frutas. Las frutas pueden dar también azúcares, pero se recomienda utilizar ya al final de la fermentación. Las levaduras Kveik son cepas de fermentación alta. Estas pueden fermentar hasta 40 grados Celsius incluso y dan muchas características sensoriales como ésteres, en algunas cepas también algo fenólico. Es un poco más, fermenta mucho más rápido, a mayor temperatura, y ahí esos componentes que son más característicos de frutas pueden aparecer en esa cerveza, no tanto como en una fermentación lager. Diferencias entre algunas cepas de fermentación lager está la S189, que es del laboratorio Fermentis, S23 también, W3470 es una cepa de laboratorio Fermentis, todos son de laboratorio Fermentis. Existen otras cepas de levadura lager, igual de las EL, del laboratorio Lallemand, que pueden encontrar en cualquier tienda de insumos. Cada cepa presenta una ficha técnica donde también ahí mencionan cuál de ellas produce más ésteres o menos, cuál es más neutra o cuál tiene forma un poco más de diacetilo. Diacetilo es un compuesto químico que se forma durante la fermentación, y la levadura lo que hace es transformar, dejándole un poco más de tiempo a la cerveza con la levadura, introduce en la célula para posteriormente formar un compuesto que resulte más neutro y agradable en boca. La Saccharomyces pastorianus sería la cepa de fermentación lager. Justamente aquí habla sobre el diacetil. Hay cepas que producen más diacetil y hay cepas que producen menos. Y de igual forma, hay cepas que producen más compuestos sulfurosos y hay otras menos. Estas cepas tienen su ficha técnica que está disponible en la página web de los laboratorios. Ustedes pueden acceder en forma gratuita a esas fichas técnicas. Compuestos sulfurosos son aquellos compuestos que se generan durante la fermentación y dan características sensoriales como azufre, ¿verdad? El sulfuro, ¿verdad? Y el diacetil da unas características sensoriales como a mantequilla, manteca, margarina. Sabores de una cepa de fermentación lager, sabores neutros en general, levemente cítricos, levemente afrutados. Como se menciona, se forman menos ésteres ya que fermentan a menor temperatura, entre 7 a 13 grados Celsius, comparado con las ale, que incluso pueden llegar hasta 25 grados Celsius, de 18 a 25 grados Celsius. La levadura que fermenta a alta temperatura es la Kveik, que justamente está ahí en el chat. Kveik. Hace 1 año y medio compré una receta para hacer cerveza y nunca la ocupé. La almacené en un lugar fresco y oscuro. Se podrá utilizar para realizar cerveza. Hace 1 año y medio es bastante tiempo. Ahí la levadura pierde viabilidad y vitalidad con el tiempo.
igual, aunque vos mantengas refrigerada y en lugar oscuro, pierde la vitalidad. Eso quiere decir que mueren células con el tiempo, ya que no tienen el alimento necesario para reproducirse, y además pueden hacer que la fermentación resulte con algunos defectos. La levadura, como tiene menos células, está estresada y ese estrés le resulta en crear componentes que dan deméritos a la cerveza, o defectos. Decís que las layers demoran más en fermentar, pero en promedio, ¿cuánto más o menos? Una vez lleva unos 10 días una lager. ¿Cuánto tiempo tomaría para un batch? Dependiendo de la cepa, puede ser hasta 20 días como máximo. La maduración demora un poco más porque es necesario eliminar esos compuestos sulfurosos que se forman justamente por esa baja temperatura, y aparte el diacetil. Se puede propagar y reproducir la levadura si aumenta el número celular activa, sí se puede, ¿verdad? Ahí, como justamente mencionó un alumno, que que guardó durante 1 año y medio ese paquete o ese kit, esa célula de levadura es posible propagar para volver a utilizar en un lote de cerveza. Sin embargo, lúpulos que ya estaba dentro de ese kit, lo ideal es comprar nuevo lúpulo, igual nueva malta. Sin embargo, la levadura puede ser propagada para aumentar ese número de células. Bueno, curvas de extracto en la fermentación. Aquí hay una curva comparativa de qué ocurre durante esa fermentación. Aquí está la principalmente fermentación lager, que va entre 10 a 14 grados Celsius. Iniciando aquí, se sube ligeramente para favorecer la eliminación o la absorción del diacetilo, que aquí está en línea amarilla. Se sube ligeramente, y se sube ligeramente la temperatura, se reabsorbe el diacetil, vieron que hay un pico aquí, y disminuye esa concentración de diacetilo en el tiempo. Una vez terminada la fermentación, se baja la temperatura y de esta forma se sigue a la siguiente etapa: maduración, carbonatación. En cuanto a extracto, al inicio de la fermentación está a una alta cantidad, alta concentración, por la cantidad de azúcares presentes en ese mosto, y durante la fermentación lo que se favorece es disminuir ese extracto, y los azúcares se van transformando en alcohol, etanol, entre otros compuestos, disminuye hasta que finalmente esto llega a niveles mínimos. ¿Cuántos gramos por litro de levadura? Esto depende de la fermentación, depende del estilo. En general va entre 1 a 1,5, depende también de la viabilidad de la cepa, varía mucho, depende de varios factores. ¿Cuánto tiempo puede durar guardada una malta? Los productores, o sea, los malteros, generalmente recomiendan mantener la malta, porque es un producto seco, hasta 2 años. Esto va a depender de la maltería. Hay malterías que recomiendan 1 año y hay otras que no. Esto está visible en el embalaje o en la etiqueta de la malta,
y hasta máximo 2 años. Bueno, y aquí está el curso, finalmente el curso de maestro cervecero en línea. Les invito a que puedan participar a los cursos de la escuela. Tenemos 3 tipos de cursos. Está el curso de cervecero casero, el curso